proximal, o sea, los últimos centímetros del hilo, y el ciego y colon ascendente y a veces el transverso. Ese es lo más frecuente, pero puede afectar todo el intestino, puede afectar segmentos pequeños. Entonces, debido a esa variedad de afectación, se le llama que tiene un espectro de patología, ¿no? Al inicio solamente es una inflamación, luego puede progresar a la invasión de la pared del intestino por bacterias, y luego puede haber producción de gas, y al final una perforación, que es el camino final, que no todos lo recorren. Algunos pacientes solamente llegan a la inflamación. Los que recorren todo el camino terminan siendo operados. Es la emergencia médica más frecuente en neonatos. Esto es desde el punto de vista de emergencia, ¿no? O sea, no puedes dejar de tratar a una perforación intestinal, por decirlo. No es como otro paciente de atresia intestinal que puedes programarlo, una atresia esofágica, ¿no? Esto se refiere a emergencias médicas. Ya ustedes conocen la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿no? La urgencia es cuando tienes que operarlo hasta en 24 horas o en horas, ¿no? La emergencia es cuando tienes que operarlo en ese momento, porque si no pones en riesgo la vida del paciente o un órgano. Afecta especialmente al prematuro, pero también hay afectación de nacidos a término, como en el caso clínico. La incidencia global es 1 en 1000, pero esto es muy variable. La mortalidad está inversamente relacionada al peso, o sea que mientras más pequeño el bebito, es más riesgo que muera después de una afectación de enterocolitis con perforación, llegando hasta el 100% en los menores de 1000 gramos, ¿no? Y en los mayores de 2500 gramos, que son los que nacen con adecuado peso al nacer, 0 al 20%, que es el caso el caso clínico presentado correspondería a este grupo. No existe predominancia racial, ni de sexo, ni social, se reconocen dos formas. Acá se refiere a la esporádica, cuando ocurre un solo caso en una UCI, y de ahí ya no aparece otro caso. Hay ocasiones donde después de la presentación de un caso de enterocolitis, aparece otro, y otro más, y otro más. Ahí se sospecha de una afectación epidémica, entre comillas, más el término más correcto sería un brote, ¿no? Y lo más probable es que sea debido a una bacteria presente en esa UCI. Puede ser una pseudomonas o una Klebsiella, ¿no? En el Belén, por ejemplo, tuvimos hace unos 5 años, me parece, un brote de Klebsiella que afectó a 3 recién nacidos, ¿no? Y fallecieron. Que después en la investigación de ese brote, algunos decían que no era brote, otros decían que sí era brote. Vamos a dejarlo así porque no vaya a ser que llegue a los implicados, y eso fue todo un caso médico legal, ¿no? La etiopatogenia de este caso, de la enterocolitis necrotizante, es multifactorial. Perdón, cuando decimos multifactorial o primaria hay otros muchos términos para decir que no sabemos cuál es la causa, ¿no? Cuando decimos multifactorial realmente es que no sabemos cuál es la causa. Entonces buscamos factores asociados. Por ejemplo, aquí buscamos a la prematuridad, la infección, la inestabilidad circulatoria, hipoxisquemia al nacer, nutrición enteral y alimentación hipertónica. Estos son factores asociados al evento inicial que puede ocasionar la enterocolitis necrotizante, pero realmente no es que todos los prematuros hagan enterocolitis, ni todos los pacientes que nacen con infección perinatal hagan enterocolitis, ni todos los pacientes que nacen con inestabilidad circulatoria producida por una falla cardíaca o por un defecto congénito cardíaco o por una preeclampsia, por ejemplo, hagan enterocolitis, ¿no? Entonces es la combinación de ellos y no se sabe realmente por qué ocurre. Lo cierto es que esto siempre está, cualquiera de ellos siempre está presente, y ocurre un daño de la mucosa del intestino. Este daño puede ser, digamos, o sea, le hace frente a los protectores gastrointestinales como el moco, los procesos reparadores del mismo paciente y los factores inmunes.
Entonces aquí tiene que haber un desbalance. Si el evento inicial supera el factor protector, ya ocurre un daño que produce congestión, edema, necrosis, malabsorción, éstasis, sobrecrecimiento bacteriano. Eso libera mediadores vasculares que, de hecho, también han sido liberados al inicio, y hay una retroalimentación positiva aquí. Eso se produce otra retroalimentación por otra vía de la prematuridad, donde ya de por sí hay un compromiso vascular. Recuerden que normalmente el organismo prioriza órganos vitales como el cerebro y el corazón, y el intestino generalmente se le deja de lado un poco. Eso puede afectar, a eso se refiere el compromiso vascular. Sin embargo, aquí también este sobrecrecimiento bacteriano hace que se produzca gas en forma aumentada, distiende el abdomen, y eso también afecta el compromiso venoso y vascular. Finalmente, ocurre la neumatosis, que es la aparición de aire en la pared del intestino. Y el camino ahí es que se cure el paciente con medidas, por ejemplo, como ayuno y antibiótico de amplio espectro, o que desarrolle una peritonitis o una perforación que va a terminar en cirugía. Después de esa cirugía incluso hay complicaciones como fibrosis, adhesiones o estenosis. Y eso es a grandes rasgos lo que pasa en un bebito con enterocolitis. Ahora, en la última edición del ASCRA, este cuadro ha sido modificado un poco, agregando el factor genético, ¿no? Y dándole mucha más importancia, o sea, poniendo en el centro de la ecuación de la aparición de la enterocolitis a la inmadurez intestinal del prematuro. Si bien es cierto, sabemos que todos los NEC no son prematuros, hay algunos que son a término. Parece ser que ese es el principal predisponente a desarrollar un cuadro de enterocolitis. Lo demás está también mencionado, la disbiosis le llaman disbiosis microbial, o sea, a lo que llamábamos antes como una alteración de la flora bacteriana normal, pero esto ya tiene un nombre mucho mejor. Alteración vascular, alteración del metabolismo, también acá le llaman metaboloma. Al final, esta alteración en la fisiopatología lo que quiere explicar es el incremento de la permeabilidad intestinal con el daño en el intestino y necrosis. Finalmente, lo que nos preocupa a nosotros como cirujanos es la necrosis y la perforación, que es donde actuamos. El cuadro clínico inicial de la enterocolitis es muy inespecífico. Al inicio solamente tiene signos sistémicos, toda esta lista de signos sistémicos y abdominales, que son muy inespecíficos y se comparten con la sepsis o la sospecha de sepsis. Cuando un bebé nace y tiene estos signos, lo más probable es que el neonatólogo entre en una disyuntiva si es un cuadro de sepsis con repercusión abdominal o un hilo séptico, lo conocemos más como hilo séptico, o se trata de una enterocolitis necrotizante, o lo que llamamos nosotros regularmente NEC, ¿no? O es una NEC o es un hilo séptico. Entonces, ante esa disyuntiva, bueno, el cuadro clínico nos puede ayudar. Nosotros podemos examinar al paciente ya en un estadio avanzado, como en este caso, donde hay cambios en la pared abdominal, de color, ¿no? En los estadios iniciales lo que nos puede ayudar es hacer una estimulación rectal y enviar esa deposición al laboratorio y ver si tiene sangre oculta o si vemos algún tipo de sangrado evidente, macroscópico. Si ya sospechamos de una enterocolitis y queremos diferenciarlo del hilo séptico, el primer examen que pedimos es sangre oculta en heces. Luego de eso, si todavía si es negativo, por ejemplo, o si mientras esperamos ese resultado, podemos pedirle una radiografía. Es esencial la radiografía. No podemos hacer realmente un diagnóstico de enterocolitis necrotizante si no pedimos una radiografía. No lo podríamos hacer. ¿Y cuál es el hallazgo que ya le da el diagnóstico a la enterocolitis? De acá que está en negritas, que es la neumatosis intestinal, ¿no?
que normalmente es difícil de ver en la placa, no es sencillo. Nosotros cuando tenemos problemas en verlo, eh, tenemos que usar hasta lupas, iluminación especial en las placas, es muy difícil. Pero vamos a ver algunas fotos. La neumatosis se conoce como una presencia de una imagen radiolúcida, como halo, parecido a un halo, acá también se ve. Si es un corte transversal del intestino, lo ven como algo concéntrico a una cavidad, al círculo del intestino. Esa es la neumatosis. Esto le da el diagnóstico al paciente con signos inespecíficos de distensión abdominal, cambio en el residuo gástrico, apnea, letargia, etc. Hay otro signo radiológico que es el gas en la vena porta, que antiguamente o hace unos 20 años se pensaba de que este paciente igual iba a morir y que no teníamos que operarlo. Es un signo de mal pronóstico. Actualmente no es tanto así y este paciente todavía se puede operar y hay que hacer todo lo posible. Sin embargo, la indicación quirúrgica de cirugía de emergencia en enterocolitis es el neumoperitoneo. No hay debate sobre eso, siempre un neumoperitoneo es quirúrgico de todas maneras. A veces en la perforación intestinal no se ve una placa de abdomen simple de pie, no se ve acá como por ejemplo, y a esos pacientes a veces hay que tomarle una tangencial, que es una incidencia lateral. Cuando el paciente está intubado con soporte inotrópico y está muy deteriorado como para ponerlo de pie, se le pone de costadito como en esta placa, o se pone también en decúbito dorsal con incisión lateral, ¿no? Y ahí podemos ver el aire libre en la cavidad abdominal, que siempre indica perforación intestinal y necesidad de cirugía de emergencia. Hay otros exámenes que nos van a ayudar, por ejemplo, la neutropenia, indica peor pronóstico, igual que la trombocitopenia, que nos indica necrosis intestinal. Es un fiel reflejo la trombocitopenia de la necrosis intestinal en estos pacientes. Incluso nosotros tenemos en el hospital, como en el Belén, como criterio para operación, para entrar a sala, no solo el neumoperitoneo, sino también a la trombocitopenia. Cuando tenemos menos de 50.000 o 80.000 plaquetas, estamos pensando ya en entrar a sala. Las pruebas de coagulación se alteran, obviamente, mientras más comprometido esté el paciente. Esto va a requerir transfusiones de sangre, de plaquetas, de plasma fresco congelado, etc. El AGA y electrolitos que se le toma a todo paciente que entra a ventilación mecánica y está comprometido, con hallazgos muy variables, sobre todo hiponatremia y acidosis, ¿no? La acidosis siempre está presente en los cuadros de sepsis y este es prácticamente un hermano gemelo de la sepsis, sino que la causa es abdominal. El estudio de ese es sangre oculta, pero este es para los estadios iniciales, aunque no es específico. El paciente, tú le puedes pedir un sangre oculta que sale negativo y puede tener todavía una enterocolitis, y también ser positiva y ser una sepsis, o sea que tampoco es, o sea que no es determinante este estudio. A veces en el hospital, por ejemplo, no tenemos la costumbre de pedirlo inicialmente. Otros hemocultivo líquidos, estos exámenes son con el objetivo de determinar qué tipo de microorganismos son los más prevalentes en tu unidad de cuidados intensivos y actuar sobre ello, ¿no? Lamentablemente no hacemos estos estudios de rutina en el hospital y los resultados de laboratorio también son muy variables. Pero en las UCIs más organizadas probablemente y con más recursos, realmente, y más personal sobre todo, sí probablemente sea muy útil. Como les decía al inicio, el cuadro clínico de la enterocolitis solamente queda en sospecha. No podemos decir realmente este paciente tiene enterocolitis. Y en esos casos es el estadio 1. Los signos sistémicos incluyen temperatura inestable, apnea, bradicardia y letargia. Igual, estos signos son muy inespecíficos, se comparten, por ejemplo, con la sepsis. Retención gástrica, distensión abdominal, también. Y una radiografía normal o dilatación intestinal con hilio leve, también. O sea, estos hallazgos también pueden estar en una sepsis neonatal inicial. O sea que inicialmente nos encontramos, ¿será una sepsis o será solamente será solo una sepsis, pensando en que no se va a operar, o será una enterocolitis que en unos días probablemente se perfore?
Lo que podemos hacer con este paciente que no nos queda claro, pedirle su sangre oculta en heces y radiografías seriadas, ¿no? Cuando ya en una radiografía seriada nosotros vemos de que encontramos neumatosis intestinal, ya no hay duda de que es una enterocolitis necrotizante y es un estadio 2. Y en el estadio 2 levemente enfermo, hay 2A y 2B. El levemente enfermo es solamente con neumatosis y en el 2B ya comienzan a haber cambios en la cifra de plaquetas y en el AGA. A este paciente probablemente ya estén pensando en darle soporte como transfusión de plaquetas o darle ventilación mecánica asistida, por ejemplo. En los signos abdominales puede haber más dolor, puede haber cambios de color, masas, pero todavía no hay indicación quirúrgica. En el estadio 3 ya se considera el paciente clínicamente o una enfermedad avanzada, un NEC avanzado. El cuadro ya está definido, pero con radiografía seriada lo estamos siguiendo al paciente y con cifras de plaquetas y hemogramas y AGA. Entonces este paciente probablemente ya esté en ventilación mecánica, ya hayan tenido que transfundirle plaquetas, sangre, plasma fresco congelado, y esté en apnea severa, acidosis, ya este paciente debe estar intubado con ventilación mecánica. Y en el abdomen probablemente ya como ya está con sedación, no reconozcamos mucho el dolor abdominal, pero sí la distensión, los cambios de color, por ejemplo. Y en la radiografía podemos ver la neumatosis con ascitis. La ascitis más se ve en ecografía, ¿no? O sea que en este paciente podríamos utilizar ya una ecografía para seguimiento. Sin embargo, no está muy difundido eso. Lo que hacemos más es radiografía seriada. Y en el 3B se define simplemente por la presencia de neumoperitoneo. El neumoperitoneo ya es una indicación quirúrgica absoluta de cirugía e indica perforación intestinal. Pero no es la única indicación. ¿Ya? En el estadio 3A también podríamos entrar a la sala a operar. El diagnóstico diferencial incluye, por ejemplo, en primer lugar y el más importante, el más relevante es la sepsis, ¿no? Como lo vuelvo a decir, en los estadios iniciales no se puede reconocer si es una sepsis o una enterocolitis y hay que tener mucho cuidado en eso. Neumatosis coli es una enfermedad que también causa neumatosis intestinal, que es muy rara, ¿no? Y es causada por la bacteria de la Escherichia. Las infecciones con Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella shigella también causan cuadros parecidos en UCI neonatales, también causan sepsis, por ejemplo, y ocurren en niños más grandes. Hirschsprung, hilio meconial, malrotación, sobre todo porque son causas de obstrucción intestinal, y en algún momento la enterocolitis también se comporta como una obstrucción intestinal, con vómito bilioso, distensión y ausencia de evacuaciones. Y en la radiografía puede haber niveles o puede haber algún cambio, pero esto no es lo común, ¿no? Lo común es que el paciente con enterocolitis necrotizante tenga solamente neumatosis y luego ya se perfora. La fisura anal está incluida acá por el problema del sangrado, ¿no? Al producir sangrado en el recién nacido podrían pensar inicialmente en una enterocolitis, pero siempre la parte del examen clínico incluye una estimulación rectal, sobre todo en los obstruidos y en la enterocolitis también, y hay que ver ahí si ese sangrado es realmente por una lesión local del ano o si es que viene con las deposiciones. En ese caso entra este diagnóstico diferencial por eso. Ahora, el tratamiento médico, no hay un tratamiento específico, lo que solamente se puede hacer es cuidado, soporte, monitorización, reposo gástrico, ¿no? Su sonda orogástrica decompresiva es vital, nutrición parenteral, antibióticos de amplio espectro, corrección metabólica, hidroelectrolítica, hematológica, o sea, hay que transfundirle sangre si necesita, hay que corregirle el sodio, el potasio, etcétera. Hay que ponerle bicarbonato, hay que intubarlo, hay que darle inotrópicos. Todo ese soporte no es posible si el paciente no está en la unidad de cuidados intensivos. Y el monitoreo incluye lo más importante en este caso para nosotros como cirujanos es la radiografía seriada, que es vital porque mientras más pronto nos informemos de que este paciente ha hecho el neumoperitoneo, más pronto lo vamos a operar y el pronóstico mejora mucho. Entonces, la indicación absoluta de cirugía de emergencia en tratamiento de enterocolitis es el neumoperitoneo. También el deterioro clínico a pesar del máximo soporte. Si supongamos que el paciente ya está con
diagnóstico de NEC y está intubado con inotrópicos y pasan 24 horas y no mejora, probablemente esté perforado, pero en la placa no se ve la perforación, así que podríamos pensar en hacer una cirugía en él. Cuando se observa una masa abdominal con obstrucción intestinal, se tiene que operar porque es una obstrucción, ¿no? Más que por una sepsis, más que por una NEC perforada, ¿no? Está obstruido, no va a mejorar. Indicaciones relativas, aumenta la sensibilidad y cambios de coloración, es un signo muy ominoso y preocupa a todo el mundo. Los neonatólogos ven un cambio de coloración y al toque nos llaman. Sin embargo, eso va a depender del criterio del cirujano. A veces no es suficiente y hay cirujanos que dicen que si no ven neumoperitoneo no lo operan. Sin embargo, en nuestro medio, de todas maneras, tendríamos que considerar operar a este paciente. Asa fija intestinal se refiere a la presencia de una asa dilatada y más de 2 placas, ¿no? Más de una placa. O sea, si tú tomas una placa a las 8 de la mañana y ves una asa dilatada y a las 2 de la tarde otra placa, o sea, a las 6 horas o 8 horas, y ves la misma asa, significa que esa asa puede ser reflejo de un daño intestinal a ese nivel. Entonces podría ser un criterio relativo para operar. Algunos lo toman como un criterio absoluto, pero no, es un criterio relativo realmente. Gas en la vena porta, lo que antes era un signo ominoso de muerte, ahora sí es una indicación y tienes que operarlo y todo. Paracentesis positiva nosotros no realizamos paracentesis para NEC, pero hay lugares donde sí lo hacen y eso también es una indicación relativa. La trombocitopenia sí, nosotros la consideramos para entrar a sala. Cuando entramos a sala lo que encontramos esto es la neumatosis con signos ya de necrosis. Este intestino ya no se va a recuperar, tiene una necrosis ya pálida, significa que ese grado de isquemia es más antiguo. Cuando es negro oscuro, sí, a veces le ponemos líquido caliente y puede recuperar, pero esa parte ya no se recupera. O sea, lo que tenemos que hacer es resecarlo. En este caso no se observan perforaciones en este intestino que de acá de la foto, pero este intestino ya es irrecuperable, se tiene que resecar de todas maneras. Complicaciones postoperatorias agudas, como siempre, las infecciosas y hematológicas. El paciente puede entrar en un cuadro de sepsis de no retorno y ya fallecer. También meningitis por invasión, todas las complicaciones de cuadros severos. Y tardías en los pacientes postoperados, estrechez intestinal, síndrome de intestino corto, cuando resecamos mucho intestino y el paciente queda con menos de 75 centímetros, ya se clasifica como intestino corto. Y así tuviera más de 75, si no retiene lo que toma, o sea, si ustedes le dan leche y la leche sale por la ileostomía, se supone que es un intestino corto funcional. O sea, a pesar de tener el intestino de longitud suficiente, no está haciendo un cuadro de malabsorción. También se clasifica como intestino corto. También hay infecciones respiratorias, obstrucción intestinal. Una de las complicaciones postoperatorias que hemos visto más frecuentemente en el hospital es la estenosis post-NEC, ¿no? Se refiere y se diagnostica con un examen con contraste. Ese es un enema con contraste y ven cómo el contraste no pasa por este segmento. Este segmento probablemente haya sido afectado durante el cuadro de enterocolitis y se haya estenosado. Hay que operar a este paciente, hay que resecar esa parte estenosada y hacer una resección y anastomosis. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es un desorden del desarrollo del sistema nervioso entérico. Aquí no hay una interrupción de la luz, como en la atresia. No hay tampoco una falla en el contenido, como en el hilo meconial. No hay una falla en la rotación del intestino, como en la malrotación. La enfermedad de Hirschsprung también es una causa de obstrucción intestinal, junto con las 3 que ya hemos hablado en la clase anterior. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es que ese intestino no tiene células ganglionares, por lo tanto no puede relajarse y está prácticamente siempre contraído. Entonces el contenido intestinal no puede pasar a través de este intestino a ganglionar. ¿Por qué ocurre? No se sabe realmente por qué hasta ahora. Hay una teoría donde se acepta que es un defecto en la migración craneocaudal de neuroblastos. Los neuroblastos vienen a ser los primordios de los plexos de Auerbach y de Meissner, que se desarrollan alrededor de la 5ª semana, aparecen en el esófago
o en el futuro esófago, porque en ese momento es intestino primitivo, y migran por la pared del intestino hasta que en la 12ª semana llegan al ano. O sea, esa migración entre la 5ª semana y la 12ª semana se interrumpe en algún punto, y esa falla en la migración da por resultado que los plexos mientéricos no le den al intestino la capacidad propulsora, o sea, son incapaces de propulsar y no se relajan. Entonces ocurre una obstrucción intestinal distal, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung también es un modelo complejo de malformación multifactorial, ya decimos multifactorial, o sea que no sabemos por qué ocurre, pero hay genes identificados, sobre todo un gen llamado el proto-oncogen red, ¿no? Que está presente en el cromosoma 10 y explica el 50% de casos familiares. Hay que mencionar también que la enfermedad de Hirschsprung también es de predominancia blanca o caucásica, y en nuestro país es muy infrecuente también. No tenemos casos seguidos. Se parece mucho al hilo meconial. Para el cuadro clínico hay 3 formas de presentación. La más común es la aguda o maligna precoz, que ocurre en recién nacidos. Las otras ocurren en niños ya lactantes o niños preescolares. ¿Cómo se manifiesta el Hirschsprung? Puede ser por una suboclusión o una obstrucción intestinal. Cuando es una obstrucción intestinal, ya es necesario operar. Cuando es una suboclusión, se puede manejar con enemas. Los síntomas incluyen vómito bilioso, abdomen distendido y ausencia de evacuaciones. Cuando nosotros le hacemos la estimulación rectal, salen gas de forma explosiva y meconio. Esto descarta entonces en un paciente que tengamos recién nacido con signos de obstrucción intestinal. Si le hacemos la estimulación rectal y sale esto, ya descartamos que sea una atresia o una malrotación o un hilo meconial, ¿no? Nos quedamos con que puede ser un Hirschsprung. Ahora, el cuadro clínico de gravedad media ocurre en niños que ya acuden al consultorio digamos, la causa de consulta es el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento que puede tener un antecedente como uso de laxantes o retardo en la eliminación de meconio. Igual en el benigno latente, que es en niños mayores. También ocurren por estreñimiento. En esos pacientes nos da tiempo de hacer los estudios pausados, por ejemplo, pedirle primero su radiografía y luego su manometría y luego su biopsia, ¿no? Generalmente en los agudos malignos o precoces estamos ahí pensando en un obstruido que probablemente entre a sala y le hagamos una colostomía. Los exámenes auxiliares, el principal, mejor dicho, el inicial es el enema con contraste, ¿no? El enema con contraste radiológico. Vamos a ver en la foto. ¿Qué buscamos en ese enema? Le ponemos el contraste y vemos una zona que está contraída y luego una zona dilatada, ¿no? Acá en el lateral también vemos una zona contraída y luego una dilatada. Estos cambios se pueden ver en los recién nacidos, en los lactantes y en los preescolares. Si estamos hablando de un recién nacido, podríamos tener alguna duda si es un movimiento peristáltico, ¿no? Entonces ahí pasamos a la manometría. En la manometría anorrectal, vamos a hablar un poco de la placa antes para hablar de un término que ya no se usa, que es el término de megacolon congénito. El megacolon se refería a esta parte dilatada y antiguamente se hablaba de megacolon y ese término caló mucho en hablar médico, pero ahora ya no se debe usar porque da la idea como que la afectación sea de ese segmento dilatado. Sin embargo, sabemos ahora que la afectación no es de ese segmento, sino del segmento aganglionar, que no está dilatado, ¿ya? O sea, eviten usar el término megacolon. No es muy específico y megacolon también pueden tener otras patologías, no solo el Hirschsprung. Bueno, si encontramos ese hallazgo y todavía tenemos alguna precisión diagnóstica, podemos pedir una manometría anorrectal, ¿no? La manometría anorrectal tiene 85% de precisión. ¿Qué cosa vemos en la manometría anorrectal? Esto es una respuesta normal a la distensión del recto. Generalmente la manometría, o mejor dicho, se realiza
mediante el uso de 3 balones. Un balón se coloca en la ampolla rectal, el otro va en el esfínter interno y el otro va en el esfínter externo. El balón de la ampolla rectal se infla y la respuesta normal que mide el balón del esfínter anal interno es la relajación. Esa relajación se ve durante la curva de la manometría. En el Hirschsprung, la distensión rectal no ocasiona una relajación, sino más bien una contracción. Y ese es un hallazgo típico de una enfermedad de Hirschsprung. Pero el examen final va a ser la biopsia rectal. O sea que el enema con contraste ayuda, pero no es 100% diagnóstico. En la manometría tampoco es 100% diagnóstico y no está disponible en todos los lugares. Por ejemplo, en Trujillo no hay ningún centro donde se haga la manometría no rectal. Nosotros pasamos del enema a la biopsia sin pasar por la manometría. La biopsia rectal es el gol estándar en el diagnóstico. Tenemos que obtener un tejido que puede ser por succión o puede ser por incisiones en sala de operaciones. Eso se llama biopsia seromuscular. ¿Qué nos tiene que informar para ya hacer el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung? Antes solamente era la presencia o la no presencia de células ganglionares con hipertrofia de los filetes nerviosos. Esos eran los 2 hallazgos característicos de la enfermedad de Hirschsprung y era suficiente para hacer diagnóstico. Actualmente ya no es así. Hay que hacer mucha verificación, ya que la enfermedad de Hirschsprung no tiene un tratamiento, corto, sino es un tratamiento demasiado complejo como para hacérselo a alguien que no tiene el diagnóstico establecido. Entonces, hay pautas, por ejemplo, si tú tomas una muestra de enfermedad de biopsia rectal y si hay células ganglionares, entonces ya no es una enfermedad de Hirschsprung, se acabó y le das de alta, y probablemente sea otra patología diferente al Hirschsprung. Si no tiene células ganglionares, tiene que verificar que la mucosa colorectal está completa, o sea que no es una biopsia de ano, ni es una biopsia de menos de 2 centímetros del margen de la línea pectínea. Si no hay mucosa colorectal, entonces es una biopsia inadecuada y hay que volverla a repetirlo de acuerdo a la sospecha clínica. Si es que sí es mucosa colorectal, hay que ver que tenga 50 niveles. 50 niveles se refiere a esa es una medida de los patólogos que toman 50 porciones del tejido. Si les da para 50 porciones, más de 50 porciones pueden hacer 60, 70, pero lo mínimo es 50. Si no les da para hacer más de 50, también te dicen que es una biopsia inadecuada. Significa que tu biopsia es muy superficial o si no la has hecho bien, ¿no? Caballero, hay que repetir la biopsia si es que el paciente sigue con los mismos síntomas. Si esto es positivo, hay que ver si hay hipertrofia de los filetes nerviosos. Si hay hipertrofia, sigue para el estudio de Hirschsprung. Si no hay, esa biopsia se va a llamar biopsia inconclusa. O sea, no concluye que sea o no sea un Hirschsprung. No es que esté mal tomada, simplemente que el tejido no contribuye a diagnosticar. Y hay que volver a repetir la biopsia si es que se sospecha. Ahora, si hay hipertrofia de filetes nerviosos, hay que utilizar 2 inmunohistoquímicas para Hirschsprung. Una es la acetilcolinesterasa y el otro es la calretinina. En el caso de la acetilcolinesterasa tiene que haber incremento de la acetilcolinesterasa. Si no hay incremento, también es inconclusa. Si hay incremento, vamos a la calretinina. En la calretinina, en vez de ser incrementada, tiene que ser negativa. Y cuando es negativa, ya nos da el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung definitivo y empieza el tratamiento. Si no hay calretinina, no podemos concluir y hay que volverla a repetir si es que es necesario. Estas imágenes reflejan más o menos la idea del diagnóstico definitivo por biopsia rectal, ¿no? Son la ausencia de células ganglionares. Acá no hay células ganglionares, y acá hay hipertrofia de filetes nerviosos. Este es el pigmento llamado colinesterasa. O sea que en el Hirschsprung la colinesterasa está incrementada, recuerden eso. Y la calretinina está ausente, ¿no? La colinesterasa está incrementada y la calretinina está ausente.
El diagnóstico diferencial en la enfermedad de Hirschsprung incluye múltiples patologías, sobre todo algunas que tienen que ver con cuadros de sepsis, de obstrucción intestinal. Un ratito. El síndrome del tapón meconial, que se soluciona con enema nada más. Acá en el cuadro de NEC, por una enterocolitis asociada a Hirschsprung, que también vamos a hablar de eso. Los trastornos psicológicos se refieren al niño estreñido, que viene por problemas en la evacuación, pero en este caso el niño ha sido obligado a dejar el pañal muy pronto y a veces por solo ese hecho no puede hacer deposiciones normales y es tratado como un estreñimiento y hay que descartarlo eso. Por eso no es bueno que abandonen muy pronto el pañal. Medicamentos, algunos como el fierro, por ejemplo, que causa estreñimiento, hipotiroidismo y otros muchos. La base del tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung es la cirugía. Hay que resecar ese segmento que no tiene ganglios o células ganglionares. Y hay que resecarlo y hay que hacer una anastomosis entre el intestino normal, ¿no? O sea, con células ganglionares. Normal. El manejo tradicional es en 2 etapas, colostomía primero y luego reparación quirúrgica definitiva. Sin embargo, si ustedes ven literatura más nueva o más reciente, van a ver que se puede hacer en una sola cirugía. Eso va a depender a la habilidad del cirujano, del centro, del respaldo de nutrición parenteral total, y también se puede hacer reparaciones laparoscópicas. Hay muchas técnicas para hacer el descenso de la enfermedad de Hirschsprung. La primera es Swenson, y Swenson se basaba en un principio básico. Lo básico entonces en ese momento era resecar y hacer una anastomosis terminal. O sea que él resecaba y traía el segmento que tenía células ganglionares y hacía esa anastomosis terminal. El problema con Swenson era que había mucho grado de estenosis, fuga, y esta parte, digamos que se quedaba con incontinencia. Entonces Duhamel pensó de que la incontinencia y la afectación de todo de Swenson se debía a que él manipulaba la parte anterior de la pared del recto. Esta parte anterior para él era vital porque aquí discurrían los nervios que se unían al esfínter interno. Entonces quiso respetar esta parte anterior haciendo una anastomosis terminolateral por la parte posterior del recto. Entonces haciendo terminolateral, respetando la parte anterior. Acá vamos a ver que vamos a poner la parte anterior es esta, dejando una especie de reservorio en el recto agangliónico. Duhamel tuvo relativo éxito, sin embargo, no era definitiva esta cirugía y los pacientes a veces quedaban también con incontinencia o con grados de estreñimiento. Entonces Soave propuso de que no hay que resecar ni la pared anterior ni la posterior. Entonces él pasó el intestino por dentro del recto como si fuera un túnel, o sea, lo tunelizó, pero no de la pared total, sino resecó la mucosa y parte de la submucosa. La mucosa y la submucosa, perdón, y lo pasó por dentro. Entonces en eso se evitaba dañar tanto la pared anterior como la posterior de las fibras musculares externas que se unen con el esfínter anal interno. Entonces, aquí está su anastomosis de Soave, entra por dentro del canal rectal que él ha respetado, a pesar de que no tiene células ganglionares, él la respeta y por dentro hace su descenso con una terminal, igual que Swenson, pero Swenson sí resecaba, ¿no? En este caso él respeta esa parte. Soave tuvo relativo éxito. Es la cirugía actualmente que se realizaba más. Ahora ha aparecido otra técnica que es la técnica de la Torre, que sigue los principios de Soave, pero la hace, no está en estas diapositivas, pero los invito a que la revisen. Se llama cirugía de la Torre. De la Torre es su apellido, el autor es mexicano y está teniendo relativo éxito. Muy bien. Las complicaciones
operatorias, bueno, como toda cirugía, la complicación más temida es que fracase lo que haces, ¿no? O sea que en este caso, si has hecho una anastomosis, que haya una fuga de la anastomosis, o que se estreche, o que se infecte, o que sangre. En este caso el sangrado no está definido como complicación temprana. Tardía, el estreñimiento crónico, que es lo más, digamos, terrible, porque el paciente probablemente sea operado por un cuadro de estreñimiento y no es justo de que siga con estreñimiento luego de una cirugía tan complicada. Entonces es muy temida esta complicación. No todos la sufren, pero sí es muy terrible. La enterocolitis, que es la complicación potencialmente mortal, y la encopresis, que son las más relevantes. Vamos a hablar ahora de la enterocolitis asociada a Hirschsprung, que es un cuadro grave y potencialmente letal del Hirschsprung. La mortalidad es muy alta, hasta el 33%. Puede ocurrir antes y hasta 2 años después de la cirugía definitiva, ¿ya? Los síntomas incluyen diarrea fétida y explosiva, fiebre, vómitos, distensión abdominal y dolor, ¿no? También podemos ver niveles hidroaéreos, neumatosis, como en una NEC. Entonces, ¿por qué ocurre esta complicación tan terrible? La hemos tenido un par de veces, por eso es que me preocupo de que sea bien reconocida. La afectación de la mucosa parece ser el evento principal. Entonces, por esta afectación, y las bacterias invaden el torrente sanguíneo realmente, como el Clostridium difficile, rotavirus y estafilococo, ocasionando peritonitis, sepsis y shock y muerte. El tratamiento es la resucitación hidroelectrolítica y irrigación rectal. Realmente esta irrigación rectal puede ser, pero no es el tratamiento definitivo. Lo que tenemos que hacer es operar y resecar ese segmento que está gangrenado y perforado. Ahora vamos a hablar del ano imperforado o las malformaciones anorrectales, que es un tema realmente bien amplio, pero vamos a tratar de hacerlo bien resumido para que no cansarlos. Entonces, el ano imperforado abarca una amplia gama de defectos, ¿no? Que incluyen el ano, el recto distal, las zonas urinarias y genitales. También comprenden un espectro, y hay algunas patologías de ano imperforado que se pueden reparar fácilmente, y hay otras que son muy complejas, como la cloaca. Uno de cada 4.000 nacidos vivos a 5.000 nace con ano imperforado. El segundo hijo, el riesgo es 1%, o sea, si tu primer hijo tiene ano imperforado, el segundo tiene 1%, o sea, tiene mucho más que la población general, que es 1 a 4.000, ¿no? Concretamente mayor en el sexo masculino. En el varón, esto es pregunta habitual de cualquier test que se haga sobre ano imperforado. La forma más frecuente de ano imperforado es la con fístula rectouretral, y en la mujer con fístula rectovestibular. Ahora vamos a ver, ¿no?, a qué se refieren esas partes. La malformación anorrectal sin fístula es rara. Menos el 10% de todos los pacientes con ano imperforado va a tener una malformación sin fístula. Un ratito que pase eso. Y discretamente mayor en el síndrome de Down. Si tenemos un paciente con ano imperforado sin fístula, o mejor dicho, si tenemos un paciente con síndrome de Down con ano imperforado, lo más probable es que sea un paciente sin fístula, perdón. Esta es la epidemiología mundial. Nosotros estamos por acá, 4.1 por 10.000 nacidos vivos, más o menos es lo que vemos. ¿Por qué ocurre el ano imperforado? Se le responsabiliza de todo al tabique rectal, ¿no? Es la teoría más aceptada, que se desarrolla la 4ª semana, luego tiene que migrar hacia la membrana cloacal y dividir, ¿no? Vamos a verlo mejor en el dibujo. A la 4ª semana entonces aparece este tabique rectal que migra y encuentra a la membrana cloacal y separa el canal rectal anal del seno urogenital a la 7ª semana. O sea, es un defecto temprano del desarrollo. Entonces, cualquier disturbio en que afecte esto va a ocasionar un ano imperforado. Y por ese problema también están asociados las malformaciones urogenitales. Entonces, vamos a repasar la anatomía normal masculina. Este es el recto, el sigmoide, el recto. Este es el canal anal.
el canal recto anal, y son las fibras del esfínter muscular. Y este es el elevador del ano que forma el piso de la pelvis, ¿no? La función de estos músculos es la continencia, ¿no? Entonces, este recto está dentro de este músculo, de este complejo muscular, para que este paciente sea continente, y ese es el objetivo principal de la cirugía. En el varón no hay presencia de vagina ni útero, entonces el recto está muy cerca de la uretra, entonces cualquier afectación de esta parte puede ocasionar fístulas recto-uretrales o vesicales. Entonces, la primera forma de ano imperforado es la que no tiene fístula. O sea, simplemente el recto no llegó a su desembocadura normal y se detuvo. Entonces, en estos casos son los más frecuentes en el síndrome de Down. La reparación va a depender a qué distancia está, esa distancia se llama intestino-piel. ¿Cuál es la distancia intestino-piel entre ese recto y esa piel? Si es mayor de 1 centímetro, quiere decir que está muy lejos y no vamos a poder repararla en una sola cirugía, entonces hay que hacerle colostomía. Si está menos de 1 centímetro, significa que apenas hagamos la incisión, vamos a encontrar el recto y podemos hacer una anoplastía primaria. Luego vamos a hablar más de eso se ve con un invertograma. Ahora, si el tapículo rectal, digamos, falló en algún punto y el recto encontró un lugar de salida en el periné, fuera del lugar habitual donde debería estar, esto se conoce como fístula recto-perineal. Aquí lo que hay que hacer es llevar esta misma fístula al centro del esfínter y podemos hacer una anoplastía primaria, sin colostomía, no necesitamos hacer colostomía en ese momento. Sin embargo, a veces el recto desemboca en la uretra, que es la forma más frecuente en el varón, la fístula recto-uretral o malformación con fístula uretral nada más. Puede ser que se une en la porción curva de la uretra, en ese caso se llamará uretral vulvar. Si se une en la posición recta, se llama ya uretral prostática. Perdón, y si es más alta, será recto vesical. Este, por ejemplo, es una recto vesical, que es al cuello de la vejiga. No piensen que es dentro de que se une por acá, por el techo, no, por ahí es, solamente en el cuello vesical. Esta forma es la forma más compleja del ano imperforado en el sexo masculino, porque es la forma más alta, la que tiene peor pronóstico. Ahora, en las mujeres, la presencia de la vagina y del útero hace de que no pueda haber fístulas recto-uretrales ni vesicales. En este caso va a cambiar un poco eso. Bueno, por siempre el canal recto anal debe estar por dentro del esfínter. Ese es el principal objetivo de ver esto lateralmente. Acá, por ejemplo, no llegó simplemente al pliegue, o mejor dicho, a la piel. Entonces es un ano imperforado sin fístula, ¿no? Que hemos dicho que son más frecuentes en el síndrome de Down. Ahora, si llega al periné, el orificio es una fístula recto-perineal. Es una malformación baja, o sea que hay que llevar esta fístula al centro del esfínter y se soluciona con una cirugía y no hay que hacer colostomía. En el caso de este dibujo, acá dice, por ejemplo, vaginal, pero no es correcto, ¿no? Eso es lo que hay que corregir. Este tipo de malformación anorrectal se llama fístula recto vestibular, y esta porción está por dentro de los labios de la vulva, por debajo de la vagina. Este sector se llama vestíbulo vaginal. Es una malformación con fístula recto vestibular. Es la más frecuente en el sexo femenino. Y la malformación más compleja de todas, tanto del sexo masculino y femenino, es la cloaca persistente o simplemente cloaca. Hay un solo orificio por donde confluye la uretra, la vagina y el recto. Y esta es la malformación más compleja que hay de todas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el varón, hacemos por examen perineal, donde vamos a ver si es que hay presencia de meconio o no. O sea, viéndolo al varón, tiene dos partes. Hay que verlo, y si vemos un orificio por ahí, ese se llama fístula recto perineal. El ano debería estar en esta posición de acá.
pero está saliendo por encima. Quiere decir que esa es una fístula que hay que llevarla al centro del esfínter. Entonces, como se puede corregir en una sola cirugía, decimos que es una malformación baja. Y en el dibujo vemos, este es el orificio, hay que llevarlo a su sitio. Es en el varón. Ahora, pero el varón también puede tener una fístula recturetral vulvar, prostática o vesical. ¿Cómo vamos a hacer estos diagnósticos si no podemos ver esto, ¿no? Entonces, la respuesta es haciendo un examen completo de orina o un examen de orina. En el examen de orina lo que vamos a ver es la presencia de meconio. Este examen de orina se tiene que hacer a las 24 horas, porque si lo haces al inicio puede ser que no haya habido tiempo de que el meconio migre y que se mezcle con la orina y que salga el examen de orina positivo. Entonces, el diagnóstico del varón se retrasa hasta las 24 horas y que incluye examen perineal y examen de orina. En el examen de orina no nos va a importar en ese momento qué tipo de estas tres es. No va a importar si hay o no meconio, nada más. La presencia de meconio no te dice la altura en ese momento. Simplemente te dice que este paciente no se puede hacer una reparación primaria, tienes que hacerle una colostomía. La colostomía es necesaria en estos tres tipos. En las mujeres, bueno, también tienes que hacer el examen perineal. En este caso, por ejemplo, ves una fístula por fuera de los labios, entonces es una malformación con fístula recto perineal. Y si llevas esa fístula al centro del esfínter, corriges el defecto y es una malformación baja. Si ves una fístula por dentro de los labios, pero por debajo de la vagina, por donde observas la salida de meconio, que también tienes que esperar 24 horas, es una malformación con fístula recto vestibular, es la más frecuente en las niñas. Siempre hay que hacer esta maniobra para separar los labios y ver la fístula, si no, no se ve. Y la forma más frecuente, más compleja, como les vuelvo a decir, es la cloaca. La cloaca persistente puede estar asociada a malformaciones, por ejemplo, el hidrocolpos en este caso, o con útero doble en este caso. Es la de peor pronóstico de continencia y la que requiere mayor complejidad en la cirugía. O sea que la cirugía tiene que ser realizada por realmente un experto. Ahora vamos a hablar del invertograma. ¿A quiénes se le pide este examen tan conocido? El invertograma consiste en tener al paciente en boca abajo. Realmente ven estos dos huesitos, es el fémur, estas son las piernitas, esta es una mano que lo está sosteniendo el paciente, de su columna, en su cabeza estaría más abajo todavía. Hay que tenerlo así por 5 minutos para que el aire del saco rectal atrésico llegue a su posición más alta. Y es ahí donde medimos esa distancia entre esa posición y la marca de radiopaca que hemos colocado. Entonces solamente es útil en los casos de ano imperforado sin fístula, porque si tuviera una fístula, bueno, el aire sale por la fístula y no tenemos ninguna necesidad de hacer este examen. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque nos dice la posición del recto. Si esto estuviera menos de 1 centímetro, podríamos hacerle una cirugía primaria de anaplastía, pero como en este caso está más de 1 centímetro, lo único que nos queda es hacerle colostomía. Tenemos que darle tiempo al aire a que llegue a la parte más distal y no se debe hacer antes de las 12 a 16 horas. En el hospital lo hacemos a las 24 horas para ya despejar dudas. Esa forma de hacer el invertograma es una forma antigua realmente. Nosotros ahora lo que hacemos es colocar una almohadilla, igual hacer la radiografía lateral, le dejamos hasta 24 horas para que el aire pueda alcanzar la parte más distal y colocamos una marca y vemos. Por ejemplo, en este caso hay menos de 1 centímetro y lo que podemos hacer acá es una pequeña incisión y hacer una anoplastía primaria. Entonces, es muy útil el conocimiento de la interpretación del invertograma para el ano imperforado sin fístula. Ahora, este es un algoritmo para el niño. Por ejemplo, en el niño, repasando, hay que hacer una inspección perineal o un examen físico y análisis de orina. Hay que esperar 24 horas siempre. Con estos dos datos, en el 90% de los pacientes va a haber presencia de fístula y en el 10% va a ser sin fístula. Estoy hablando de los varones. En las mujeres va a ser 95 y 5 y lo vamos a ver después. Acá es 90, 10. De esos 90% que tienen fístula, tenemos que ver si la fístula es baja o es alta.
Si es baja, lo vamos a ver. Vamos a ver una fístula perineal, un asa de cubeta, una fístula del RAFE, una esterosis anal. Como es una malformación baja, podemos hacer la reparación primaria, anorrectoplastía sagital posterior mínima, recién nacido, sin colostomía. No se hace colostomía en estos pacientes. Otra forma de mencionar esto es como anoplastía primaria. Ahora, si hay meconio en la orina los glúteos del bebé son planos, eso se llama fondo plano, se hace colostomía, porque a ese paciente no le podemos reparar su anito en una sola cirugía. Tenemos que hacerle colostomía y luego de un tiempo se hace la anorrectoplastía sagital posterior. Si revisan el ACRA dice 4 o 8 semanas, pero otros lo hacemos entre los 6 meses y el año. Ahora, cuando no se ve fístula, que es el 10%, le hacemos el invertograma, que en este caso el ASCRA llama como radiografía lateral de posición prona, que es el dibujito que hemos visto. Si la distancia es menos de 1 centímetro, mayor de un centímetro, estamos de acuerdo que no lo vamos a poder reparar. Entonces vamos a hacer colostomía. Si es menos de 1 centímetro, vamos a poder repararla en una sola cirugía y no hay necesidad de hacer la colostomía. Hacemos la reparación primaria. Anorrectoplastía sagital posterior mínima, anoplastía primaria o también le llaman mini peña. Este es otro algoritmo, es muy parecido. Hay básicamente lo que adicionan es el manejo laparoscópico, etc. Del ASCAN nuevo. Ahora, en las niñas no hay necesidad del examen de orina, solamente que la inspección perineal. Hay que esperar 24 horas porque a veces las fístulas perineales son tan pequeñas y no se ven inicialmente. Pero a las 24 horas sí ya se puede ver. El 95% de las niñas va a tener fístula y el 5% nada más se queda sin fístula. Recordemos que las sin fístulas son más frecuentes en los pacientes con síndrome de Down. Ahora, en estos sin fístulas se maneja igual que en el varón, ¿no? Acá en este algoritmo dice mayor de 1 centímetro anoplastía primaria, pero es al revés, ¿no? Es menor de 1 centímetro anoplastía primaria, quizá mal, y mayor de 1 centímetro colostomía. Recordemos que mayor de 1 centímetro significa que está más lejos de la piel el intestino. Entonces no se puede reparar con una simple incisión. Tú puedes decir que sí lo puedo hacer. Si ves, por ejemplo, que la distancia es 2 centímetros. Dices, no, 2 centímetros es poquito, pero para un recién nacido es un montón. Y si tú intentas hacerlo y no lo logras, vas a dañar el esfínter y vas a darle mal pronóstico de continencia. Por eso que la guía es bien clara, ¿no? Menos de 1 centímetro sí puedes hacer anoplastía primaria, y más de 1 centímetro tienes que hacer colostomía, no hay otro. Y después de un tiempo, que puede ser 6 meses a 1 año, como nosotros, anorrectoplastía sagital posterior o técnica de Peña. Ahora, para hablar de las fístulas, la principal que hay que reconocer es la cloaca. Si el paciente tiene cloaca, vamos a ver un solo orificio donde se comunica la uretra, la vagina y el recto. Y hay que valorarlo genitourinariamente porque hay presencia de hidrocolpos y a veces hay retención urinaria también. Entonces, no solamente vamos a pensar en hacerle colostomía, sino también una vaginostomía o una derivación urinaria si es necesario. Y después hacemos una reparación llamada ano-recto-vagino-uretroplastía sagital posterior. Ano, recto, vagino, uretro, plastía sagital posterior. ¿Ven? Es la malformación más compleja por reparar en todo el espectro de los anos imperforados. Ahora, en caso de la fístula vestibular, que es la más frecuente, antes se llamaba vaginal, pero es un nombre incorrecto, se debe llamar vestibular. Se hace colostomía. La colostomía, también como en el varón, que hacíamos para las fístulas rectouretrales, vesicales, también se hace, y en 6 meses a 1 año se hace la reparación definitiva de anorrectoplastía sagital posterior. Cuando es una fístula perineal, igual que en el varón, consideramos que es un defecto bajo y lo podemos hacer en forma primaria. Anorrectoplastía sagital posterior mínima sin colostomía. O sea, los casos en las niñas que no requieren colostomía serían un ano imperforado sin fístula que tiene menos de 1 centímetro o una fístula perineal. Ese es otro esquema. Ahora vamos a ver la colostomía. ¿Dónde se hace la colostomía?
Idealmente se debe hacer en la zona de el colon descendente y el sigmoides, en la unión del descendente y el sigmoide, y debe ser de cabos separados para que, para que las deposiciones no entren al cabo distal y hagan infecciones urinarias, por ejemplo, en los varones que tienen fístulas rectourinarias como uretrales o vesicales, ¿no? Actualmente se está proponiendo de que la fístula distal sea más pequeña para evitar también ese paso. Antes los hacíamos del mismo tamaño ambas, pero ahora hacemos la primera más grande y la otra lo dejamos más pequeño. Como decíamos en la primera clase, cuando hay un defecto o una malformación congénita, es muy probable que tenga otras malformaciones este bebé. En este caso, las más comunes son las del sacro y del raquis, la médula anclada. En caso del sacro, hay que mencionar que hay un índice sacro, que es una medición radiológica que tiene que ver con la continencia. Un índice sacro menor a 0.3 tiene mal pronóstico de continencia. Ese índice sacro se pide al radiólogo para que nos mida una relación entre unos vértices que hay. La médula anclada, bueno, esta parte, el 25% tiene médula anclada, lo ve en neurocirugía, pero a veces lo corrigen, pero no se ha relacionado a mejorar el pronóstico de continencia. Pero hay que mencionarlo igual. Los defectos genitourinarios son los más frecuentes. A más alta la malformación, más frecuencia de defectos asociados genitourinarios. Por ejemplo, la cloaca tiene 90% de defectos asociados genitourinarios. Ya hemos visto el hidrocolpos, el útero doble, por ejemplo. Y los varones con defectos bajos, por ejemplo, la fístula rectoperineal, es menos del 10% que va a tener algún problema genitourinario. La hidronefrosis, urosepsis y acidosis metabólica, estos son más frecuentes en la cloaca. En efectos altos, por ejemplo, en la fístula rectovesical también hay que ver la participación de urología pediátrica, no urología de adultos porque ellos no manejan esta parte, sino los urólogos pediatras. Para hablar de complicaciones de la cirugía de ano imperforado, tempranas pueden ser dehiscencia e infección, y tardías, lo que más tememos nosotros es que la continencia sea afectada, y la incontinencia puede verse afectada de dos maneras. O es incontinente, o sea que el bebé no puede retener las deposiciones y todo el tiempo para manchando su ropa interior de heces, eso se llama incontinencia, y el estreñimiento a que no pueda él voluntariamente hacer sus deposiciones. Entonces es como este manejo, como esta capacidad de continencia se adquiere entre los 3 y 4 años, nosotros seguimos a los pacientes hasta esa edad, de todas maneras. En conclusión o en resumen, nuestros pacientes de ano imperforado pueden tratarse en una sola etapa o en 3 etapas. En una etapa para los defectos bajos, por ejemplo, el ano imperforado con fístula rectoperineal o el ano imperforado sin fístula que tiene menos de 1 centímetro en el invertograma. A eso se le hace anoplastía primaria o anorrectoplastía sagital posterior mínima, o también conocida como minipeña. Luego de la cirugía, como esta es una herida circular, pues tiene tendencia a estenosarse o a cerrarse. Hay que hacer dilataciones anales. Las dilataciones anales permiten que esta cirugía no se cierre y se mantienen hasta por 2 años. El tratamiento en 3 etapas es para los defectos intermedios o altos. ¿Quiénes son ellos? La fístula rectouretral, vulvar, prostática, la rectovesical en los varones, en las mujeres sería la rectovestibular o la cloaca, ¿no? A ellos hay que hacerle colostomía de todas maneras, no se puede hacer reparación primaria, y hay que ver el momento donde se le hace su anorrectoplastía sagital posterior, o técnica de Peña, o la vagino-uretroplastía para las cloacas. Antes de hacer esta cirugía, que es la cirugía definitiva, debemos pedir un colostograma de alta presión para saber si el paciente tiene algún tipo de malformación asociada. Luego de esta cirugía se hacen dilataciones anales, igual que en la anoplastía primaria, y luego de un par de meses, hasta de 2 a 4 meses, se hace el cierre de la colostomía. Entonces aquí son 3 cirugías: colostomía, anorrectoplastía sagital posterior y el cierre de la colostomía, que es la cirugía final.
Sin embargo, después del cierre de la colostomía tenemos que seguir al paciente citándolo para ver cómo quedó la continencia, que es el objetivo final de toda cirugía de ano imperforado. Muy bien, esto era todo lo que quería mencionar en esta clase. No sé si hay alguna duda, comentario. ¿Podrían prender, por favor, su cámara para controlar la asistencia? Mientras tanto. Muchas gracias por su asistencia, menos a los que tienen la cámara apagada. Muy bien, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, como no hay preguntas, me voy a tomar la libertad de preguntar yo. Voy a hacer algunas preguntas a algunos alumnos. A mi grupo ya les he hecho preguntas y a veces eran preguntas simples y no han podido contestar y estoy muy preocupado. A ver, como mis alumnos, yo los voy a torturar más tarde. Ahora quiero algunos del doctor Paico. A ver, acá veo. Perla. Perla Tantajulca. Sí, doctor. ¿Me podrías decir 3 indicaciones relativas